Como muchos otros, me uno a la campaña Yo hablo como Tico, porque siento que ya esto no puede continuar. Don Gerardo Orozco sigue recordándonos la homofobia y el desprecio que tiene nuestro gobierno y cómo es fácil hablar sin pensar, hablar ofendiendo y quedar impune. Es muy fácil para Orozco, después de leer la Biblia, escudarse tras la misma, aún tachando lo que no le conviene de esto y resaltando únicamente los versículos que de alguna forma legitiman su retrógrado pensar. Como vemos, a este señor le es muy fácil traer la palabra de Dios fuera de contexto histórico y hasta literal, y aun siendo un ignorante, herir con sus palabras y dañar aún más con sus acciones. Yo soy tica, a veces se me salen las pachucadas, a veces he ofendido con mis palabras, más que todo en mi vida personal, pero siempre he tratado de resarcir mis errores, pedir disculpas de ser necesario, ser humilde cuando me equivoco y ser responsable en tratar de no repetirlo. Todo esto en lo personal, entiéndase como amigos, familia y conocidos, y es parte de ser tico, esa amabilidad y ese respeto que nos caracteriza. Por eso digo que es hablar como tico. En el ámbito profesional, por supuesto, cuido mis palabras mucho más y al errar enmiendo aún con más cuidado mis errores y demás. Uno esperaría que una persona en un puesto de representación popular tan importante como el que tiene don Justo tuviera la mitad de la delicadeza que uno tiene en su vida profesional y hasta personal, y tuviera el cuidado no solo de lo que dice, sino cómo lo dice, a quién lo dice y las repercusiones que esto pudiera tener. Ahora bien, igualmente, si no se tuvo el cuidado, uno esperaría que al menos una disculpa le siguiese detrás. Yo hablo como tica, y como tica me enorgullezco del país en el que vivo. Me duele profundamente cuando las acciones de este señor no solo causan estragos a nivel interno del país, sino a la imagen internacional que tiene el mismo, la vergüenza internacional que genera este señor. Porque con todo el respeto que don Orozco no se merece, solo lamentos ha causado para la imagen de mi país y aún peor para la situación interna de sus ciudadanos. Sus palabras demuestran ignorancia, habladas disque como tico, por lo que no exactamente por lo que dicen, sino por lo que reflejan. Quiere decir que don Orozco menosprecia a la población de su país, no solo a los homosexuales, porque ya hemos visto que muchos heterosexuales se han sentido ofendidos porque don Orozco, si me está viendo, usted ha ofendido a la población de su país, y si no a una parte importante. Es necesario que usted lo entienda. Este señor generaliza de una mala forma. Quiere decir que este señor desprecia a una población que su puesto le requiere proteger. La respuesta de este señor es aún peor, ya que dice que solo a Dios le va a pedir perdón. Quizás como ferigrés solo eso necesite. Puede ser, tal vez la entrada al cielo eso es lo único que le requiera. Pero como diputado, don Orozco se debe al pueblo y una disculpa es necesaria. Es necesaria por el puesto en el que él está. No por ser cristiano, ni por ser tico, ni por ser humano. Porque ahí cada quien con lo que decide hacer. Pero él es diputado y él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces es importante que se deba al puesto y se deba a la gente que lo puso ahí. Aunque directamente ninguno de nosotros lo puso ahí. Ahora bien, yo soy lesbiana. Ha sido una sorpresa para muchos de mis conocidos. Por dicha para muchos ha sido una sorpresa grata. No me han tratado específicamente mal, ni personalmente me han discriminado de ninguna forma. Yo creo que es algo bastante personal, algo que soy, con mucho orgullo. No, no me siento mal de serlo, es lo que soy. Pero no es algo que me defina, no es como, bueno, yo soy Daniela y soy lesbiana, o sea, no es como mi carta de presentación. Y en esto me parece muy importante lo que usted dijo, porque sus palabras tienen algo de cierto si las tomamos al revés de su intención. Porque sí, los homosexuales somos personas. Los que le incumben personalmente a usted, por supuesto, somos ciudadanos. Somos ciudadanos que tienen todas las responsabilidades que los otros ciudadanos, más no todos los derechos. Somos tan iguales que tenemos que identificarnos muchas veces para que sepa que somos homosexuales. Por esto
veo necesario identificarme por esto, para que se haga un cambio, porque ahí es donde hay que hacerlo. En el resto de mi vida no veo que sea necesario, excepto en los ámbitos muy personales. Pero por esto, sin pelos en la lengua, se lo digo a usted, don Justo Orozco Gerardo, porque de justo solo el nombre, a todo Costa Rica y a todo lugar donde llegue este video, sin pelos en la lengua, como digo, yo soy lesbiana y exijo que mi país garantice mis derechos. Tengo un regalito para usted, tal vez no lo conozca, probablemente por su accionar yo diría que no lo conoce. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, un libro que usted debería tener como segunda Biblia. Ya he escuchado a alguna gente citándolo por su importancia. Artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, etc. Artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en este, sin ninguna diferenciación. En lo que respecta a matrimonio de convivencia, sociedades de convivencia, al matrimonio, que es el tema por el cual se le reprocha que usted esté en esa posición. En el artículo 16, no son versículos, son artículos, dice: los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Vea, señor, se lo enseño. Es gratis. En la Universidad Nacional los tienen en una biblioteca. Estoy segura que en muchos otros lugares también. En internet lo puede bajar, porque estoy segura que usted nunca lo ha visto y es importante que lo conozca. Le invito a que lo lea, le invito a que reflexione, a que se instruya y que haga su trabajo. Le puedo asegurar que cualquier otro de nosotros ya nos hubieran cortado el rabo, como dicen, si hiciéramos nuestro trabajo tan pobremente como usted lo hace. Le repito, instrúyase, porque recuerde que al tonto ni Dios ni el diablo lo quiere. Busque humildad, porque usted, le recuerdo, es seguidor de Dios, no es Dios. Así que ese sentido de superioridad que usted tiene de hombre normal, por favor, o sea, usted es un seguidor de Dios y es igual a todo el resto de nosotros. Es más, es peor porque ni respeta a las personas cuando Dios predicaba algo diferente. Si no logra cumplir con su trabajo, tenga la bondad y el respeto de renunciar. Admitámoslo, usted no está calificado para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Usted con costo sabe lo que significa un derecho humano y este puesto le quedó extra grande. Admitamos que usted no tiene lugar defendiendo cuando está tirando piedras. Recordemos una cosa muy importante, y esto es más que todo no a don Justo Orozco, sino a toda la población. Me he puesto a leer los comentarios de personas muy religiosas que se van por el lado de Justo Orozco y a los que supongo que de alguna forma este señor representa. Ellos dicen que es una abominación, que es una enfermedad. Dicen que si nos dan el derecho de casarnos, Dios guarde que van a abrir puertas, etc. Primero, no es una abominación. Uno nace así, con un gusto, con una preferencia. Así como ustedes, mujeres heterosexuales, les gustan los hombres y a los hombres heterosexuales les gustan las mujeres, a mí me gustan las mujeres. Así nací. Segundo, no es una enfermedad, así que no busquen curas. Yo no me quiero curar, yo estoy feliz así. Lo único que me hace infeliz es la situación que me da mi país, la poca protección que me da mi país. El rechazo es más la enfermedad que el serlo. Segundo, eso de que dé paso a más. Recordemos que lo que estamos defendiendo son derechos. Y así como antes a las personas afroamericanas de Limón no se les dejaba ni siquiera entrar a la capital, o así como a las mujeres no tenían el derecho a votar, es un derecho, es algo importante. Costa Rica es líder, bueno era, porque ahora este señor nos ha dejado malísimo, líder moral, líder en derechos humanos. Por lo menos defienda los de sus habitantes. Veamos qué importante, veamos si las cosas fueran al revés. Si ustedes vieran un país en que la homosexualidad fuera la mayoría y a los heterosexuales no se les dejara casarse por alguna razón,
Pónganse en mis zapatos. Usted ama a una persona, se enferma y usted no es nadie. Usted tal vez ante la ley no es nadie. Usted no puede asegurar a su pareja. Si se muere, esa persona no tiene ningún derecho. Usted no puede casarse. Casarse es una celebración. Casarse no siempre es muy importante. Pero todas las personas que se han casado, que se quieren casar, imagínense que les digan no, usted no se puede casar. ¿Es importante o no? No justo. Lo que estamos pidiendo son derechos. No estamos pidiendo nada extraordinario. Y el que nos ofende no solo son sus palabras, sino lo que nos está negando. Doña Laura, Partido de Liberación Nacional. Yo voté por usted, doña Laura. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué nos está negando esto? Doña Laura, deje de hacer el ridículo. Don Justo, deje de hacer el ridículo. Pónganse los pies en la tierra y vean lo que están haciendo, lo que le están haciendo a la gente. Vean lo que está haciendo sus acciones y párenla ya. Esto no es justo. Muchos dicen que hay muchos temas muy importantes, y sí, hay muchos temas en agenda muy importantes, pero dígame si no es importante que se dejen de pisotear los derechos. Piénsenlo.